Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más les saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a cada creyente, a cada amigo que cada día decide estudiar la palabra de Dios con nosotros y dando seguimiento a lo que es la propuesta de la guía de estudio que utilizamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que por supuesto la asumimos aquí en Radio Amanecer en Estudio para llevarle a ustedes los comentarios de estas lecciones que por cierto cada día revisten tanto interés para nosotros porque nos hablan sobre ese gran sacrificio de Jesucristo para darnos esperanza de vida eterna, que es lo que el apóstol Pablo presentaba a los creyentes de Éfeso, y en la gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo podemos ver ese interés. De manera que hoy iniciamos el comentario de la lección número 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Es nuestro anhelo, como siempre, que cada lección pueda acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo, y en breve, en poco tiempo ya estaremos haciendo los comentarios de esta importante introducción de la lección expiación horizontal. Habla de la cruz y la iglesia. Son términos que vamos a tener bastante claro cuando estemos en la explicación del término la expiación horizontal. Traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, pues estaremos dando inicio a esta lección número 5 del trimestre en el que nos ha tocado trabajar la lección en sentido general comentando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En este trimestre tenemos aquí en cabina al pastor Sergio Rubio, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, el Señor cuide de usted, de su familia, y siempre pueda dotarle de la capacidad comunicativa para que podamos explicar bien estas lecciones que reviste tanto interés para toda la población de Radio Amanecer. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa. Gracias. Y el resto de su familia. Amén. Y también queremos saludar a toda nuestra audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, que todos los días están estudiando con nosotros este estudio tan importante, estas lecciones tan importantes. Y para avanzar en el día de hoy queremos invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias porque en ti tenemos una gran esperanza, porque Cristo Jesús hizo la expiación para que hoy tu iglesia pueda estar reconciliada, para que tu iglesia pueda estar en esa gran seguridad, en esa gran plataforma de salvación que tú has realizado. Pedimos una bendición por todos nuestros oyentes, toda la hermandad de la iglesia y todas las personas que escuchan esta emisora, y que juntos todos nos preparemos para el gran día cuando Cristo Jesús venga a buscar aquí a la tierra a todas las personas que ha redimido. En su nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuestra lección número 5 en el día de hoy, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Pastor, hablar de la expiación es necesario que podamos tener el término claro, porque vamos a hablar sobre la cruz y la iglesia y esa expiación horizontal. Hemos escuchado tantas veces hablar de la relación que debe existir entre Dios y los seres humanos uno con el otro, y por eso se habla de una relación vertical entre Dios y los seres humanos, y la relación horizontal es la relación que debemos tener los unos con los otros
enfático esto. Por eso la lección inicia hablando acerca de la expiación horizontal. ¿Qué es la expiación y cómo nosotros podemos ver esto de la expiación horizontal? Así es, muy importante, Pastor Scrogin y todos nuestros amados oyentes. Este es un estudio muy importante, la expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y para que podamos tener una idea más correcta o más concreta del estudio de esta semana, es apropiado que le demos un chequeo a la expresión o al término expiación, porque este es un término teológico que no es de dominio común, y esta palabra no pertenece al lenguaje común de las personas, y entonces es importante que podamos tener algunas ideas de su significado teológico, bíblico, para que en esta semana podamos tener una idea muy concreta y muy buena de este importante estudio. Así que la palabra expiación es un concepto teológico que deriva de una raíz hebrea, y la raíz es kipurín, que literalmente significa cubiertas. Esa raíz significa cubiertas, y también la palabra deriva de los verbos kafar, que significa cubrir, hacer expiación, y también del verbo kiper, cubrir pecados. Ese es el término, en ese término hebreo, kiper, cubrir pecados. Y en el griego, porque ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y una parte en arameo. En griego entonces, ese es katalegué. El katalegué en griego es entonces reconciliación. Y entonces, ustedes notan ahora que este estudio está hablando de una expiación horizontal, por lo tanto está hablando de una reconciliación entre los seres humanos, entre las personas, porque cuando los seres humanos están distanciados, están enemistados, entonces se necesita una reconciliación, y ese entonces es el título y el significado, por supuesto, de las palabras hebreas y griegas para esta palabra expiación. En el Antiguo Testamento, el término expiación estaba relacionado generalmente con los diversos sacrificios y servicios del sistema ceremonial, que es un sistema que lo vamos a trabajar en esta semana, un sistema establecido por Dios en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, para que el pueblo pueda entonces manejarse dentro de esa economía y pudiera entender sus planes. Así que en el término griego, el término expiación refleja la idea fundamental de restablecer una relación. Así que es muy importante que podamos comprender este término expiación, tanto en el hebreo como en el griego, y específicamente en el griego, que refleja la idea fundamental de restablecer una relación. Entonces, con respecto a los judíos y a los gentiles, la cruz de Cristo entonces trabajó fuertemente para derribar la muralla divisoria o las murallas divisorias que se habían establecido, de tal manera que pudiese haber una reconciliación entre ellos y los gentiles. En otras palabras, la expiación es fundamental para cubrir el problema que causó la separación entre las partes afectadas, tanto entre nosotros y Dios, y entre los gentiles y los judíos. Es importante, pastor, siempre destacar esto y recordar que este concepto que usted acaba de mencionar en el término griego sobre hilasterión, nos hace ver como una especie de propicia o expía, y el concepto básico parece ser eliminar los obstáculos que impiden que determinadas deidades sean favorables o propicias para con el individuo. Es decir, que quizá no es un término exclusivo de la nación judía, porque aún las naciones paganas practicaban este tipo de concepto con sus dioses paganos, y la idea general que está estableciendo es quitar en ese sentido los obstáculos que impiden
que esas determinadas deidades sean favorables o propicias para con el individuo. Y reiteramos, en algunas culturas el pago de la deuda o la culpa se hacía con alguna forma de dinero. Nosotros queremos puntualizar esto porque cuando entramos a lo que es la cultura, la vivencia del pueblo judío en torno a esto, no existen deidades, existe un Dios que sacrifica, que da, que expía, que quita los obstáculos para que nosotros podamos acercarnos sin ningún tipo de frontera a Dios. Y en otras culturas se mataba un animal para apaciguar la ira de aquellos dioses. En la cultura hebrea, donde nos estamos refiriendo, nos llega el concepto de chivo expiatorio, a la expiación que hacía principalmente por medio de la sangre. Usted habló de manera muy clara y precisa sobre este acto. Esa sangre de una víctima como símbolo del cambio de vida ajena por el perdón divino. Y allí se indica que es Dios mismo quien brinda ese medio o acondiciona para establecer esa relación que estaba rota. Y eso es muy importante tener en mente, lo que es el concepto de la expiación. Ahora nos encontramos, pastor, después de estos detalles, hablar un poquito ahora de la expiación horizontal. ¿Qué es lo que hace en este sentido? Que se rompan esas barreras y se pueda tener ahora una relación abierta entre los seres humanos para hablar de lo que es la expiación horizontal. Correcto. Es importante que nosotros podamos estar a tono con el propósito general de este estudio en la carta de los Efesios, que Dios se ha propuesto en Cristo Jesús unificar lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Es decir, eliminar todas las barreras, eliminar todas las divisiones y todos los problemas que el pecado ha causado. Y entonces la expiación vertical efectúa la reconciliación entre nosotros y Dios, y entonces la horizontal hace un trabajo extraordinario para reconciliar las relaciones rotas entre los seres humanos, específicamente entre los judíos y los gentiles, que habían quedado completamente divididos por una serie de circunstancias y asuntos, pero que el problema principal para esto es el pecado, y por supuesto que Jesucristo, a través de la muerte en el Calvario, es que quita el pecado para poder hacer la expiación o la reconciliación entre las personas. Así que, ciertamente, la expiación horizontal es muy importante para que las personas podamos estar unidos en Cristo Jesús y unos con otros. Así que en este último punto, en la relación o la expiación horizontal, es donde está apuntando la lección de esta semana. No está apuntando en la vertical, sino que está trabajando la horizontal. Así que la separación entre judíos y gentiles, cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que era totalmente fuerte esa separación. Usted se acuerda, Pastor Scrogin, cuando la mujer samaritana se encontró con Cristo, ¿verdad? Claro. Que Jesucristo le pidió de beber ahí en el pozo. Inmediatamente ella reaccionó. ¿Cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? No sabes, no te das cuenta que entre los judíos y los samaritanos no hay trato. Lo que quiere decir que eran unas relaciones extremadamente hostiles. Y claro que eso no ha muerto todavía, pero en ese tiempo era un asunto extremadamente complicado. Por lo tanto, el término gentiles se utilizaba en la antigüedad para referirse a todas las personas que no eran judías. Y en el contexto bíblico, los gentiles eran aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel, y había una separación extraordinariamente grande allí, y unos problemas sumamente serios que lo estaremos trabajando en esta semana. Esos elementos culturales eran tan marcados, Pastor Rubio y amigos oyentes, que cuando un judío devoto, muy observador de las leyes y los rituales, se levantaba, miraba hacia el cielo y oraba, dando gracias a Dios, porque no lo hizo ni mujer, ni esclavo, ni gentil. Ni gentil, sí. Daba gracias a Dios por eso, porque él era una persona que había nacido en el pueblo judío,
y tenía todos los privilegios que ellos debían tener. Y como bien usted estaba puntualizando, y es bueno que haya hecho mención de esto, porque todo el que no pertenecía al pueblo de Israel o estaba separado de Dios, ellos le llamaban el gentil. El gentil sí, era considerado por el judío como si fuera un perro. Así es. Usted recordará la historia de la mujer sirofenisa, cuando se acercó a Jesucristo pidiéndole un favor, y el mismo Señor Jesucristo, para dar a entender la marcada diferencia que ellos tenían con los gentiles, le dijo, en medio de los judíos, le dijo a la mujer, no está bien, cuando ella le pidió que curara a su hija. Que curara a su hija. Él le dijo, no está bien que la comida de los hijos se les dé a los perros. Se lo dijo en un tono muy amable. A veces yo escucho personas predicar y ponen un tono en Cristo Jesús que nunca sería posible. Que ella se dio cuenta, incluso, pastor, que él estaba diciendo eso, pero en el rostro se le veía que tenía otra intención. Que está el lenguaje corporativo. Correcto, o corporal. El lenguaje corporal, sí. Ella se dio cuenta de que Jesús utilizó expresiones muy suaves, muy dulces con ella. De ahí la insistencia, pero también nosotros los perrillos, los perros, somos dignos de recibir la comida que caen de los hijos al suelo. De las migajas. Entonces, el accionar de Cristo siempre con los gentiles fue muy delicado, porque quería enseñar a sus seguidores, a los discípulos, que esa cultura de separación que había entre ellos debía romperse, y Cristo trató por todos los medios posibles de que los judíos radicales pudiesen ver que no estaban obrando bien y que él necesitaba tener un trato bien afable con los gentiles para dar una gran lección, y esa era la cultura que se desarrollaba en ese entonces. Así es, lo que quiere decir que Jesucristo conocía el problema y la causa del problema también, claro. Y se empleó a fondo para resolver ese problema. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era la causa de esa división, de ese antagonismo tan fuerte entre judíos y gentiles? En primer lugar, la causa principal era el pecado. El pecado nos separó de Dios, como lo dice en el libro de Isaías, el capítulo 59 y los versículos 1 en adelante. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Lo que quiere decir que la causa principal para este antagonismo entre judíos y gentiles, la causa era el pecado, porque el pecado nos separó de Dios y también nos separó unos con otros. Y entonces es muy importante que nosotros podamos comprender bien estas cosas para que estemos a tono con la voluntad de Dios. En segundo lugar, la otra causa para este antagonismo y esta gran separación que había entre judíos y gentiles era la mala interpretación de las leyes ceremoniales y el propósito por el cual existían, que hicieron los judíos. Porque recuerden que los judíos entraron en un exclusivismo radical y se consideraron superiores a las demás personas que no eran descendientes de su raza. Y por supuesto, pastor y nuestros amables oyentes, que ese peligro todavía y ese problema no ha muerto, porque ya lo dije al principio, el problema es resultado del pecado. Es decir, el pecado es que nos hace a nosotros considerarnos superiores a las demás personas, y ciertamente no hay ningún ser humano que sea superior a otra persona. Por eso el principio de la interdependencia, porque todos los seres humanos somos iguales delante de Dios y tenemos el mismo valor. Y por supuesto que nos necesitamos unos a otros. Ahí en uno de los libros que yo tengo, pastor, puse una ilustración de un hombre de 50 años que va en una montaña con otro jovencito de 10 años. Y entonces hago una pregunta: ¿quién es más importante, el de 50 años o el de 10 años? Los dos son importantes. ¿Por qué? Porque si el hombre de 50 años se cae y se da un golpe fuerte en la cabeza y queda inconsciente y andan con un teléfono inteligente, el niño de 10 años comienza inmediatamente a llamar a los organismos de socorro,
y pone allí entonces la ubicación donde se encuentran. Y entonces, ¿quién es más importante allí? El niño es más importante en esa condición. Pero si volteamos otra vez la ilustración y el hombre de 50 años sale a hacer algunas diligencias por ahí, y cuando regresa encuentra a un hombre grande que quiere golpear al niño, entonces allá lo defiende. Entonces note que en ese papel, ahí en ese momento, la importancia la tiene el adulto. Lo que quiere decir que los seres humanos, nosotros somos interdependientes, y el judío entonces no pudo interpretar bien eso. Interpretó entonces la ley ceremonial de una manera terrible, y tan terrible fue la mala interpretación de esa ley, que ellos casi borraron el significado original que Dios le había dado y el propósito por el cual Dios le había puesto. Por lo tanto, entraron en un legalismo radical. Las formas externas eran más notorias que la vida interior del corazón. Por eso Jesús en una ocasión los calificó como sepulcros blanqueados. Sí, es así. Le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque un sepulcro por fuera usted lo ve muy bonito, ¿verdad? Muy bien pintadito. En algunos lugares lo pintan muy bonito, pero por dentro entonces las cosas están completamente distintas. Por lo tanto, la mala interpretación que ellos hicieron fue también una causa muy importante para esta separación que había entre judíos y gentiles. Usted en su comentario original hacía mención del título, la expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Importante decir y refrescar la idea que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y eso siempre insisto en que pueda comprenderse bien, la cruz era mirada por el judío como un sinónimo de maldición, era sinónimo de maldición, y aquel que moría en una cruz era maldito de Dios. Y con ese concepto entonces Cristo muere en una cruz, y es ahí cuando el apóstol Pablo tiene que empeñarse a explicar que las profecías indicaban que el Señor Jesucristo debía morir en una cruz para que se produjera la reconciliación entre Dios y los seres humanos, y esa cruz entonces es lo que viene a unir a los gentiles. Los términos que estamos empleando al principio de una relación horizontal entre los seres humanos, la barrera que existe entre las naciones, entre creencias, judíos y gentiles, se rompe justamente cuando miramos a la cruz, y de esa cruz predicaba el apóstol Pablo. De manera que conforme a todo esto, entonces la lección nos trae un versículo que debe ser memorizado en esta semana y que debemos nosotros prestarle mucha atención, porque es el fundamento de las diferentes lecciones que estaremos viendo en la semana. Por eso quisiéramos en esta hora recordar cuál será el versículo bíblico que ha de acompañarnos, o los versículos bíblicos que ha de acompañarnos durante toda la semana a memorizar. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es la sangre que se derrama para producir la expiación y el hombre pueda vivir en armonía con Dios y con los seres humanos. Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Yo pienso, pastor, que esta lección es muy importante. Extremadamente importante. Que estamos presentando tiene mucha vigencia en la actualidad, porque hoy en día a veces llegamos a pensar que de una manera u otra somos cristianos de tal iglesia, cristianos de aquella iglesia, y entonces producimos una división. El concepto de división viene cuando pensamos que somos superior a alguien o que tenemos un mejor contenido. La palabra de Dios dice que el único que puede producir la unidad es Cristo Jesús. En el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, se rompen las barreras, y cuando aceptamos a Jesús empezamos a mirar al ser humano de una manera diferente. Ya nuestros nacionales haitianos los miramos diferente, los nacionales venezolanos los miramos diferente, al norteamericano lo miramos diferente, y no hay separación. Y digo diferente en el sentido de que lo miramos ya como si fueran
nuestros hermanos que viven con nosotros, que se crían con nosotros, que tienen afinidades en términos religiosos y que todos pretendemos precisamente practicar lo que la justicia de Cristo dice, debemos amarnos unos a otros. Y claro que cuando Cristo vino aquí a la tierra no vino a ser servido, sino que vino a servir. Entonces el Evangelio nos envía a nosotros como servidores de nuestros hermanos. Y entonces en el servicio a los demás no hay casta, no hay raza, no hay ninguna cosa que pueda impedir a nosotros de que seamos personas que sirvamos a los demás, porque la cruz de Cristo nos reconcilia con Él y también nos reconcilia con las demás personas. Así que los judíos levantaron murallas físicas y también murallas ideológicas que los fueron separando hasta quedar distanciados de los judíos y de las demás y de los gentiles, y que no podían resolver el problema, y solamente la cruz de Cristo Jesús podía resolverlo. Ahí entra entonces el versículo de memoria que usted estaba mencionando, pastor, Efesios 2, 13 y 14. Por lo tanto, la cruz de Cristo es la clave para la reconciliación, tanto de nosotros con Dios, para resolver el asunto del pecado, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros para que hoy podamos tener esperanza. Y entonces la misma cruz de Cristo Jesús, su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, también tumba las barreras de división entre las personas y nos acercó a los gentiles para que ellos también tengan esperanza, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el propósito de Dios es que todas las personas sean salvas. Por lo tanto, no hay división, Dios no hace distinción de personas. Así que Dios de dos pueblos hizo uno, tumbando la barrera que ellos levantaron. Y de hecho en el templo, pastor, había una muralla donde los gentiles no podían pasar de ella, y si lo hacían, la pena de muerte estaba en su cabeza inmediatamente. Y eso nos dice a nosotros lo peligroso que son las barreras que nosotros levantamos y las murallas y los prejuicios que nos puedan cercar. Así que Dios se ha revelado en su palabra y los seres humanos tienen la libre elección de aceptarla o no aceptarla, pero nosotros debemos tener una interpretación correcta de la palabra de Dios y de los propósitos de Dios, para que así podamos ser instrumentos en sus manos que puedan ser beneficiosos también para las personas que nos rodean. Amén. Bueno, señores, esta semana tendrá temas muy emocionantes, como siempre, en cada semana acercados en Cristo Jesús. La reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Estaremos viendo también derribar el muro divisorio, Jesús, predicador de la paz, y estaremos cerrando con la iglesia, un templo santo. Estos son los diferentes temas que estaremos abordando en la presente semana. Ya la parte introductoria, los argumentos se han expuesto para motivarle a que nos acompañe en cada entrega de Radio Amanecer en Estudio. Finaliza la parte introductoria de la lección Expiación Horizontal, la cruz y la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer estas grandes ilustraciones, estas grandes enseñanzas, estas grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios sobre la forma correcta en que debemos relacionarnos en primera instancia contigo y luego con nuestros semejantes en amor. Y la cruz es lo que establece esta gran relación. Dirígenos en estos estudios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.